Hola, muy buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en este nuevo Megaport Tech Drop-in. Am, Como sabéis, son pequeños webinars, no muy largos, media horita, y os comento aquí de todo un poco. Y hoy vamos a hablar de algo en particular muy interesante, que es la alta disponibilidad y la resiliencia en los sistemas de Megaport, en nuestras soluciones. Me voy a presentar antes, mi nombre es Germán Santillán, soy Solution Architect de Megaport para Iberia, todo lo que es España y Portugal. Así que sí, más o menos antes de comenzar, el repaso que siempre hago por si alguien es nuevo asistiendo a estos webinars, que por otro lado cada vez tenemos más gente nueva viéndolos, así que estamos súper entusiasmados con eso. Megaport es una empresa de networking as a service. Al fin y al cabo, ¿a qué nos dedicamos? Lo que tenemos son casi 900 data centers alrededor del mundo en las principales ciudades, todos interconectados con enlaces de alta velocidad. Y hemos creado pues una gran red, un fabric nuestro que permite que sobre ese fabric vosotros, los clientes, podáis montar vuestras infraestructuras de telecomunicaciones, ya sea data center interconnect, o sea, por ejemplo, entre centros de datos, o conexiones contra la nube o con varias nubes a través de soluciones de multicloud. Y también tenemos soluciones no solo de conectividad, así tipo punto a punto o contra nube, sino que también tenemos una solución de routing que le llamamos el MCR, el Megaport Cloud Router, y el MVE, el Megaport Virtual Edge, que es nuestra solución de virtualización de imágenes de software de SASE y de SD-WAN de diferentes vendors. Tenemos los más conocidos como VeloCloud, Cisco Meraki, Cisco Catalyst SD-WAN, lo que era antes Viptela, Palo Alto, Forti, ¿vale? Muchísimos. Aviatrix es la última en incorporarse. Así que, como sabéis, yo no soy muy amigo de los PowerPoints. Yo prefiero siempre dibujar, explicar de manera interactiva los temas a tratar. Así que voy a pasar a compartir la pantalla del iPad y os voy a contar un poco cómo desde Megaport tenemos diferentes características de alta disponibilidad y de redundancia o resiliencia en lo que es las diferentes soluciones que tenemos. Entonces, lo dicho, voy a compartir el iPad y en cuanto ya aparezca en pantalla, empezaremos a dibujar un ratito. Vale. Ya habíamos hablado en un principio justamente de esa red de Megaport. Nosotros habíamos hablado que a nivel mundial tenemos esa cloud, ese fabric inmenso, eh, todo interconectados a través de los sistemas de Megaport en las principales ciudades del mundo. Y este fabric obviamente tiene que tener un punto de entrada desde vuestras infraestructuras. Vosotros vais a tener vuestros data centers on-premise o también podéis llegar a tener data centers de tipo colo, ¿vale? En colocation. Voy a ponerle aquí colo para no olvidarnos, ¿vale? Por ejemplo, la típica infraestructura de data center propio, pero que no está dentro de nuestras dependencias, que lo tenemos, por ejemplo, en un servidor, en un proveedor de servicios de data center que tenga colocation, es decir, utilizamos sus dependencias, su infraestructura de data center para ahí tener nuestros racks con toda nuestra infraestructura de comunicaciones, de almacenamiento, de cómputo. Lo tenemos pues puesto en ese sitio. Vale, entonces, ok, tenemos nuestros servidores que ejecutan nuestras aplicaciones, nuestros servicios, independientemente si es on-premise o colo. Ahora ya no voy a hacer mucho más de distinción de eso. ¿Cómo me conecto a Megaport? Vale, eso siempre se va a hacer a través de un puerto, ¿vale? O un port.
Y lo que siempre explico, un port en Megaport es un puerto físico, ¿vale? Nosotros en esos 900 data centers tenemos equipamiento propio y dentro de ese equipamiento obviamente tenemos switches de alta velocidad que tienen sus puertos de interconexión y esos son los puertos que nosotros brindamos a nuestros clientes para que se conecten. Entonces, al fin y al cabo, la conexión no es algo mucho más complejo o simple, ¿vale? Que una conexión de fibra contra ese puerto. Eh, Esa conexión puede ser de 1, de 10 o de 100 gigas a día de hoy, ¿vale? Y aquí varía simplemente en cómo conectamos, si el data center está en on-premise o si está en colocation. En el caso de que está on-premise, lo que hacemos es instalarlo a través de un local loop, ¿vale? Una línea arrendada, una línea dedicada con garantías de servicio, con ancho de banda también garantizado, latencias, jitter, todo esto bien atado. Que desde Megaport no proveemos, obviamente, ese tipo de conectividad y lo dejamos a criterio del cliente, que seguramente tiene convenios con sus empresas de comunicaciones o con terceras empresas que hacen este tipo de instalaciones. En el caso del colocation es distinto, porque como os había dicho, en el colocation tenemos el data center nuestro dentro de las dependencias de otro data center. Entonces, aquí, si por ejemplo, en este caso, Megaport está dentro del mismo colocation, es muy simple. ¿Por qué? Porque en estos tipos de data centers existe una sala especial que se denomina Meet Me Room, que es una sala de interconexión, es donde se conectan los clientes de ese data center con los proveedores de servicio que tiene ese data center. Esos proveedores pueden ser nubes públicas, pueden ser empresas de comunicaciones como Orange, como Telefónica, por mencionar algunas, y también con Megaport. Entonces ahí la conexión también es a través de una fibra óptica, pero realmente es con un latiguillo, ¿vale? Este tipo de conexiones, en vez de local loop, se las conoce como cross connect, ¿vale? Una conexión cruzada. Y ahí también las velocidades son las mismas, 1, 10 o 100 gigas. Entonces, bueno, ya estamos conectados a Megaport. Una vez estamos dentro de esa red de Megaport, ya podemos acceder a todos los servicios y podemos desplegar todos estos servicios en cuestión de segundos o incluso pocos minutos. Eh, y vale, aquí es donde vamos a hablar del primer mecanismo de alta disponibilidad o redundancia que tenemos en Megaport. Y justamente tiene que ver con esa conexión con los puertos, ¿vale? Ahora ya voy a poner el on-premise, pero todo esto que voy a explicar vale tanto para on-premise como para colo, ¿vale? Al fin y al cabo, lo único que cambia es el largo de las fibras, ¿vale? Una puede tener varios kilómetros y la otra tiene unos pocos metros, ¿vale? Pero en sí es lo mismo. Como habíamos puesto en el ejemplo anterior, nosotros teníamos ese on-premise, esa nube de Megaport con todos nuestros servicios y conectado al resto de servicios cloud, por ejemplo, como puede ser AWS, Azure, Google Cloud, Oracle, ¿vale? Cualquiera de ellos. Y lo conectábamos con un puerto. Vale, obviamente aquí tenemos un punto único de fallo, ¿vale? Es decir, si nosotros nos conectamos con una única fibra para alcanzar la red de Megaport y desde ahí alcanzar otros servicios, si llega a haber un problema en el dispositivo en on-premise, el dispositivo A o el dispositivo B que tiene el puerto de Megaport, en este caso nuestro equipamiento, esa interconexión obviamente se va a caer o un problema físico obviamente en la fibra de interconexión. Entonces aquí es donde viene el primer mecanismo de alta disponibilidad. Nosotros en Megaport tenemos una distinción, una forma de separar el hardware que le llamamos zonas de diversidad y las representamos con dos colores, rojo y azul.
¿vale? Entonces, cuando nosotros contratamos un puerto como clientes en Megaport, vamos a elegir una zona de diversidad. Entonces, hagamos de cuenta que el primer puerto que hemos solicitado, lo hemos solicitado con una zona de diversidad azul, ¿vale? Eso quiere decir que esto va a estar conectado a un equipo físico, ¿vale? El extremo B, vamos a llamarlo de color azul, ¿vale? Es decir, un equipo físico en concreto. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer es desplegar un segundo puerto en una zona de diversidad distinta. Como habíamos dicho, existen dos colores, azul y rojo, o sea que tendríamos dos puertos en dos zonas de diversidad diferentes. ¿Esto qué es lo que nos permitiría? Que si llega a haber un problema en el equipamiento B de color azul, ¿vale? Vamos a tener el equipo B de color rojo funcionando. Si llegamos a tener un problema en el enlace, en alguno de los enlaces, vamos a tener otro. Y lo mismo de nuestro on-premise. Obviamente, nosotros en on-premise tendríamos que conectar el segundo enlace en lo posible a otro equipo que no sea el del primer enlace. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero, ¿vale? El tema de las zonas de diversidad. Y esto a nivel de cómo lo hacemos en... Dadme un segundito que estaba compartiendo la slide aquí y esto es lo que os quería mostrar. Miren, en el portal, cuando yo voy a crear un puerto, ¿vale? Por ejemplo, aquí seleccionamos España y seleccionamos Madrid. Fijaros, a la hora de crear un puerto, ya sabéis, seleccionamos la velocidad, le ponemos un nombre, Germán Tech Drop-in Diversity Zones, ¿vale? Am, Fijaros que aquí justamente en la parte de Port Diversity es donde nosotros elegimos si queremos crear un par de puertos en vez de uno solo. Y esto nos asegura que cada uno de los puertos se va a crear en una zona de diversidad distinta. Entonces, el primero le podemos llamar Germán Tech Drop-in Diversity Zone Red y el segundo Diversity Zone Blue. ¿Vale? Y aquí simplemente le damos a crear y como veis, aquí ya nos está mostrando que cada uno de esos puertos va a estar en una zona de disponibilidad diferente, ¿vale? Una zona de diversidad diferente. Yo ya esto lo he desplegado y aquí los podéis ver, ¿vale? Aquí podéis ver el primer puerto, el blue, ya desplegado, y aquí debajo podéis ver que hay otro eh, con la zona de diversidad roja. Entonces, como os decía, esto está súper bien para no tener todas las conexiones dependientes de una misma fibra o de un mismo equipo de Edge. Vale, seguimos con el tema de puertos. Esto como os había comentado, estos son las Diversity Zones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos tener redundancia en los enlaces, pero dentro de una misma zona de diversidad? Eso puede tener sentido cuando queremos, por ejemplo, disponer de más ancho de banda de un enlace, pero también que haya una redundancia de ese enlace. Entonces tenemos el famoso LACP, el protocolo de agregación LACP, que esto nos permite, dentro de una misma zona de diversidad, poder conectar a más de un puerto al mismo destino. Entonces, de esta forma, nosotros lo que logramos con esto es crear un puerto lógico que agrega varios puertos físicos. Lo bueno de esto es que no solo redunda esos puertos físicos que crean a ese puerto lógico, sino que además suma el ancho de banda de cada uno, ¿vale? Si nos ponemos muy pejigueros, no es una suma exacta, no es que si yo agrego dos puertos de 10 gigas voy a tener 20 gigas clavados, es un pelín menos, ¿vale? Por decir algo, es un 19,98 gigas, una cosa así, pero
Es como si se sumasen. Entonces, yo lo que puedo hacer es del lado, como habíamos dicho, del lado A, es decir, en mi equipo, pues tengo que tener un equipo de comunicaciones, de networking, que soporte esta tecnología de agregación de enlaces. Y esto, como os decía, no es otra cosa que, por ejemplo, en este ejemplo que estoy mostrando aquí, estaríamos agregando 10 enlaces de 10 gigabits por segundo. Y esto a nivel de Megaport es bastante fácil porque cuando yo creo un puerto, puedo decirle a ese puerto que quiero que sea parte de una solución de agregación de puertos, ¿de acuerdo? Y de esa forma, automáticamente, en vez de crearme 4 puertos físicos totalmente independientes uno del otro, me crea, ¿vale? un puerto, un puerto lógico de agregación, ¿vale? Link aggregation, ¿vale? Con cuatro miembros físicos, ¿vale? Con 4 puertos. De esta forma, lo que tendríamos aquí sería un throughput aproximadamente de 40 gigabits por segundo, pero además, como os había dicho, si llega a haber algún problema en cualquier enlace, en cualquier puerto a nivel físico, tanto en A como en B, ¿vale? Justamente el protocolo de agregación se puede encargar de que sigamos teniendo forwarding con menor ancho de banda, obviamente, pero con esto solucionado, ¿vale? Desde un punto de vista del portal, si volvemos al portal de Megaport, esto se visualiza muy bien, ¿vale? Como podéis ver, aquí tengo un Link Aggregation Group de 40 gigas, ¿de acuerdo? En la misma zona de diversidad, pero que está conformado por, como podéis ver, 4 puertos independientes de 10 gigas que trabajan en conjunto para esta solución. Y a la hora de desplegar esto también es bastante simple, ¿vale? Aquí seleccionamos el país y cuando lo vamos a crear, ¿vale? Germán, Tech Drop-in, Lag. Cuando lo estamos creando, fijaros aquí en este apartado de LACP, es cuando nosotros le decimos que queremos utilizar LACP y la cantidad de puertos que vamos a elegir para esa agregación. Como podéis ver, el máximo es 8. En este ejemplo estamos usando 4. Y aquí simplemente esto nos va a desplegar los 4 puertos. Y como os había mostrado, el resultado de ese despliegue se ve visualmente aquí. ¿Vale? Entonces, esto da unas posibilidades muy grandes, no solo por el incremento de ancho de banda, sino, como os había dicho, por un tema de alta disponibilidad de esos enlaces, que cualquier problema que tengamos, tanto en la fibra como en los puertos, justamente el protocolo de agregación es el que se encarga de que todo siga funcionando. Esto hablando de puertos, ¿os acordáis que cuando habíamos hablado aquí de la red de Megaport, nosotros dentro de nuestra red, nosotros aquí, por ejemplo, podemos desplegar un router, ¿vale? El que nosotros llamamos el MCR, el Megaport Cloud Router, que al fin y al cabo, nosotros lo conectamos con uno de estos puertos y en sus otros extremos podríamos conectar varios servicios, cloud Service Providers, varios servicios de nube pública. ¿Vale? Esta es una de las grandes ventajas de Megaport, que sumamente rápido, esto que os estoy mostrando aquí, tal vez en 30 minutos lo tienes todo funcionando. Conectas con los 3 hiperescalares, ruteas entre todos, es increíble, ¿vale? Y aquí lo mismo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros agregamos un componente? Pues que ese componente es un punto de fallo único. Entonces, aquí en el tema del routing es lo mismo, ¿vale? Es decir, cuando yo quiero conectar mi on-premise con, vamos a poner 2 ejemplos,
con, así, con estas tres nubes, ¿vale? Yo voy a poner un router, ¿vale? O sea, tendríamos aquí un puerto. Ya habíamos dicho que esa conexión podríamos hacerla a través de dos puertos agregados para tener alta disponibilidad o dos puertos en diferentes zonas. Ya nos olvidamos del tema de puertos, ya sabemos cómo redundar el tema de los puertos, ¿vale? Ahora voy a hacer una única, lo voy a dibujar como un único enlace, ¿vale? Entonces teníamos nuestro puerto conectado con el router, conectado con cada uno de estos hiperescalares. Vale, aquí ¿qué es lo que pasa? Que toda nuestra solución de comunicación entre esos hiperescalares la está haciendo el MCR, el Cloud Router de Megaport. ¿Vale? Entonces, aquí es lo mismo. Si queremos una solución de alta disponibilidad, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podríamos desplegar un segundo MCR, ¿vale? Incluso ese MCR podría estar en otro data center dentro de la misma región donde estamos funcionando. En Megaport le llamamos metro, no regiones, porque al fin y al cabo una metro puede llegar a tener varios diferentes data centers de diferentes propietarios, ¿vale? No son todos nuestros, ¿vale? Entonces, si queremos, esto es como todo, hay que buscar un balance entre lo que queremos proteger, de qué nos queremos proteger y cuánto estamos dispuestos a gastar, ¿vale? Entonces, vale, pero con un segundo MCR, yo aquí lo que podría hacer es tener otros enlaces, ¿vale? Secundarios contra esos hiperescalares. Y ya sabéis que todo este tipo de soluciones de routing importantes no se manejan con protocolos de enrutamiento internos, sino que se manejan con protocolos de enrutamiento externos. Todo esto queda regido por BGP. ¿Vale? Entonces, aquí BGP es el que se va a encargar de que si uno de estos routers se cae, la comunicación va a seguir siendo posible, o si uno de estos enlaces se cae, ya sabe que para llegar a AWS va a tener que ir por el router secundario, por ejemplo. Todo eso se encarga la magia de BGP. Pero si ahondamos un poco más, nosotros en Megaport, nuestra solución de routing, tiene un componente que seguramente los más técnicos en el mundo del routing lo conocéis, que es el Bidirectional Forward Detection, el BFD. Y el BFD es una tecnología que justamente esos cambios entre una topología de routing, vamos a llamarlo, y otra, la puede hacer en cuestiones de microsegundos, ¿vale? Entonces, no tenemos que esperar a que haya una reconvergencia de BGP, de que BGP se entere de que alguno de los caminos no está disponible para que actualice las routing tables, las tablas de enrutamiento, y esos paquetes puedan llegar, porque ese tipo de reconvergencia suelen tardar algunos segundos y alguna información se puede perder en el camino o alguna apertura de una sesión puede ser negada o lo que sea, ¿vale? En cambio, BFD lo hace extremadamente rápido y eso es sumamente útil. Esto con respecto al routing, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis que en Megaport el routing lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer con el MCR, que es un desarrollo propio, es un router, un cloud router, pero también tenemos un segundo servicio que podemos desplegar, que es los MVS, ¿vale? Los Virtual Edge. Los Virtual Edge son también routers, ¿vale? Pero routers avanzados, tienen capacidades de firewall, capacidades de SASE, de SD-WAN, y esto ya no es un desarrollo propio de Megaport, sino que, como os había dicho al principio, utilizamos imágenes de software de terceros. Vosotros elegís el vendor, desplegáis esa virtual machine, ese virtual edge,
aplicáis la licencia que tengáis para él y ya podéis empezar a utilizarlo sin ningún tipo de problema. Entonces aquí lo mismo, nosotros cuando nos conectamos a un Virtual Edge, nos estamos conectando a una única instancia virtual. Los Virtual Edge, a diferencia del MCR, suelen, sobre todo para soluciones basadas en Internet, para soluciones basadas en SD-WAN, suelen conectar con Internet, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos también otro punto de fallo, es decir, no solo en el MVE, sino que también con esa conexión a Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo esto? Vamos a ponerle aquí MCR para no olvidarnos. ¿Vale? Esto era el SCP, puerto, Diversity Zone, sí, vale. Y por último, los MVS, ¿vale? ¿Cómo afrontamos la alta disponibilidad en los MVS? ¿Vale? Entonces teníamos el on-premise que conectábamos con un puerto a la red de Megaport y desplegábamos un MVE. Y el MVE necesita de Internet para funcionar, ¿vale? Porque es la forma en que nos conectamos a los diferentes servicios que queremos consumir desde el MVE que consuman nuestros usuarios, ¿vale? Entonces, vale, tenemos el enlace entre el puerto y el MVE y entre el MVE y los diferentes servicios que queremos acceder. Hagamos de cuenta que tenemos una pata hacia Internet, ¿vale? Esto es Internet. Y desde aquí accedemos, por ejemplo, a Office 365, accedemos a Dropbox, ¿vale? Como aplicaciones software as a service. Y bueno, ya está. Como ejemplo, está claro, ¿no? Y después, ¿vale? También tenemos una pata LAN, por decirlo de alguna manera, que es donde nuestros usuarios de ese entorno SD-WAN se conectan, ¿vale? Y también, si nos ponemos muy creativos, podríamos tener otra pata que conecta, hagamos de cuenta, con un proveedor de nube pública, porque consumimos de ahí algunos servicios corporativos que tenemos desplegados en una VPC, por ejemplo, ¿vale? Aquí lo mismo, si llegamos a tener un problema con el enlace a Internet o con la propia imagen de software, ¿vale? Podemos llegar a tener disrupciones en el servicio. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? De dos maneras. Eh, una de ellas, vamos a hacerlo más simple primero, esperen. Una de ellas es, nosotros en Megaport tenemos una solución que se llama, estaría aquí, Megaport Internet, ¿vale? Y es una solución muy simple y no hay mucho que explicar, ¿vale? Es decir, es acceso a Internet directamente desde el portal de Megaport. Yo cojo un MVE, le digo, tú te conectas a Internet a través de este enlace, Megaport Internet, 100 megas, 200 megas, 1 giga, lo que necesitéis. ¿Vale? Instantáneo, como todo en el portal de Megaport. Vale, yo puedo, por ejemplo, hacer que esto termine, por ejemplo, en Megaport Internet Madrid y podría decir, si llego a tener un problema en esa conexión, pues voy a tener una segunda pata, perdón, lo voy a hacer por arriba para que conecte también con Internet, una segunda pata para conectar a través de París. ¿Vale? Entonces, llego a tener un problema con la conexión a Internet de Madrid y puedo salir por París, ¿vale? O viceversa. Vale, pero todavía tenemos el problema que si se cae MVE, pues se cae todo. Y aquí no hay mucho que explicar. Ya sabéis que las soluciones de MVE tienen sus sistemas propietarios para poder hacer un clúster de hasta 2 dispositivos en HA, ¿vale? Cada uno, Forti tiene su manera, Palo Alto tiene su manera, VeloCloud tiene su manera, pero con las soluciones de cada vendor de HA lo podemos hacer. Y esto, amigos, es todo lo que tenía que contaros de alta disponibilidad y resiliencia. Os agradezco muchísimo. Hoy me he extendido a los 30 minutos máximos que puedo utilizar de esta sesión, así que pues muchísimas gracias.
Cualquier pregunta me mandáis un correo, teníais ahí mi correo en eso y nos vemos pronto. Que tengáis muy buen finde y muchas gracias. Hasta luego.